Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a los bardos de... Ay, no, no, arruina todo. Ay, no puede ser, borrar el capítulo. Bienvenidos a los bardos de la historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. Podcast. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Traigo el mal del puerco, güey. No debimos hacerlo. Estamos grabando 2 episodios en un día y desayunamos entre episodios. Y pesadito. Unos taquitos bien buenos, pero muy bueno los pinches tacos. ya me dio el mal del puerco. ¿Cómo están, amistades? Bienvenidos a los Dados de la Historia 185. Yo espero que pegue la cafeína. Sus podcasts de historia, biografías y cosas curiosas de la historia. El episodio pasado nos sondeamos. El episodio pasado, soledad. Soledad. El día de hoy, locura. Locura. Bienvenidos. Pinche México, güey. Locura. El otro día, hablando de locura, güey, vi un tweet que me mamó de cómo no... O sea, el Joker 2 es un musical. ¿Por qué no le pusieron Jajaland? Dije, qué increíble, güey. Todavía hay ilusión y belleza en el mundo, güey. Ay, bienvenidos. Para quienes es la primera vez que nos escuchan, este podcast se trata de que cada semana alguno de los dos prepara un guión sobre, pues como ya mencionó Sergio, alguna historia, anécdota, biografía, algo que pasó y que comentaremos y la otra persona no sabe de lo que vamos a hablar hasta que le damos una pequeña pista. El día de hoy me toca a mí contar el episodio y Sergio, la pista, ¿estás listo? Sí. La pista es... Sáquese de aquí. Ok, vas a hablar de los progromos. Según yo, los progromos son cuando sacaban a los judíos de... Ajá. Que está la verga que ahora que Israel son... Bueno, o sea, llevan siendo mucho tiempo hijos de puta, pero que ahora el mundo ya lo sabe. Porque se siente raro hablar de las cosas horribles que les hicieron, ¿no? Porque 2, 3 en tu mente dices... Hijos de su puta madre, pero dices, pues los judíos de antes no tienen culpa de lo que están haciendo los judíos de ahorita, ¿no? Claro. No vamos a hablar de eso, ¿verdad? No. Bueno, en este podcast hemos hablado de un chingo de cosas, ¿no? Un chingo de cosas que involucran... Sí son esos los programas. Tú habla. Que involucran la religión, el arte, la cultura, la política, el deporte, etc., etc. Y recientemente, bueno, no recientemente, pero en algún momento se ha hablado sobre grandes héroes de la historia, también sobre grandes villanos de la historia, pero pocas veces se habla sobre qué le hicimos a estos grandes villanos de la historia, sobre qué decisiones tomamos. Y cuando hablamos de los grandes villanos de la historia, pues se nos vienen muchos a la mente. Pero, ¿qué pasa cuando el villano... ¡Villano! ¿A cuál de todos le estoy hablando? ¡Quinto! ¡Villano quinto! Villano quinto porque es romano. ¡Villano quinto! ¿Vas a venir o no? Te estamos esperando. ¿Qué pasa cuando el villano es más bien un concepto? Y es más bien un concepto como el que Sergio ya ha platicado. El día de hoy, Sergio, hablaremos un poco sobre la historia de los exorcismos. Ah, no mames, o sea, tú sí entraste full octubre. Sí. O sea, nosotros octubre, de que terror existencial, yo hablando de la soledad y el nihilismo, tú, el diablo. El diablo, el maligno, El ¿no? maligno. Qué chido, me mama hablar de los exorcismos. Ya tuvimos algunos capítulos donde hablamos de, el diablo. Y también hemos tenido algunos capítulos donde hemos hablado de la iglesia y de cosas que han hecho. Así que va a haber muchas referencias a esos capítulos en este. Pero también hablaremos de algunas observaciones nuevas. La realidad es que la historia de los exorcismos es un viaje que atraviesa no nada más las creencias religiosas, sino en muchas ocasiones también involucra a la ciencia y a la misma psique humana. No es algo que está necesariamente ligado a la religión católica, de hecho es algo que viene de mucho antes y que existen muchas otras creencias de la humanidad.
Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha creído en la existencia de fuerzas sobrenaturales Ujú. o en entes que explicarían cosas que a simple vista no son tan explicables por nuestro cerebro humano. Sí. La necesidad de explicar estas cosas también nos da paso a la necesidad de crear unas que son buenas y unas que son malas. Normalmente, las creencias del ser humano a lo largo de la historia han decidido confiar sus actividades en las creencias buenas, encomendarse a ellas, realizarles sacrificios inclusive, y una serie de actividades como para quedar bien con las buenas. Pues es que, más que buenas o malas, creo que son seres que pueden hacer cosas que nos benefician. Sí. Porque no era como dualismo, como platicamos en su momento en la historia de ¿qué era? ¿Del diablo? Sí, algo así, hemos hablado de muchas cosas. Que era, por ejemplo, una entidad que mayoritariamente se le consideraba cosas malas, también a veces le pedían cosas que le hacían cosas positivas, como por ejemplo a Pazazu. Pazazu era el dios del viento que llevaba las plagas, pero también las embarazadas lo utilizaban porque se supone que protegía a los embarazos. Ujú. Entonces, como, no eran entidades buenas o malas, sino eran, dependiendo de lo que querías, Claro. le pedías esa entidad. Sí, más bien a partir de las consecuencias de las interacciones con estas fuerzas sobrenaturales, los seres humanos comenzaron a realizar ciertas actividades o prácticas que serían conocidas como rituales. Sí. La interacción con una de estas fuerzas sobrenaturales es un ritual y están destinadas a obtener una Beneficio. acción, no necesariamente un beneficio, pero que algo pase. Bueno, sí. Ahora, cuando algunas de estas cosas se consideraban como malignas o que nos estaba ocurriendo algo malo a partir de nuestra relación con estas fuerzas sobrenaturales, se empezaron a desarrollar también rituales y prácticas destinadas a expulsar lo que se Ujú. consideraba esta presencia maligna. Ha habido, a lo largo de los siglos, el exorcismo ha tenido un papel central en las creencias populares y en la narrativa de muchísimas religiones. Claro, incluido el cristianismo, pero pues también está presente en otras tradiciones religiosas. Ahora, durante este capítulo, lo que vamos a hacer es sumergirnos en la evolución de los exorcismos, hablaremos un poco de los orígenes antiguos y cómo ha ido evolucionando con las connotaciones sociales y psicológicas que esto implica. Para esto, debemos ir mucho antes de los primeros cristianos y los primeros católicos. Vamos a ir a las primeras civilizaciones y hablaremos acerca de cómo desde los albores de la civilización, el ser humano ha tratado de dar sentido a fenómenos que no comprende. Ujú. No necesariamente algo sobrenatural, sino a veces La algo tan economía. simple como la economía o la línea de 3, La fórmula general. la salida a la volpiana o el cociente de descenso de la apertura antes del 2014, ¿no? Ese cociente era una mamada, güey. Sí, sí, sí. De que no, pues, si Atlante gana 2 juegos, salen campeones, güey. De que, ¿qué? ¿Por qué? Pero si pierden ese y empatan el siguiente, no mames, los mandamos a la tercera, güey. Se van a Guatemala. Hay algunas cosas más sencillas que el ser humano simplemente no entendía cómo combatirlas en un inicio, como enfermedades. Sí. Así de simple, inclusive algunas que podían convertirse en comportamientos extraños o algunos trastornos mentales, Ujú. que han existido toda la vida, pero solo los conocemos como trastornos mentales o como trastornos Desde hace como psicológicos 100 años. en lo que sería el último 0.5% de la historia de la humanidad. Yo creo que menos, güey. O sea, yo creo que el conocimiento de trastornos mentales ya de que, güey, las madres de que se modifican químicamente en el cerebro, no creo que tenga más de 150 años. Sí. Y se me hace mucho, porque todavía el siglo pasado se hacían muchas pendejadas pensando que eran trastornos, O sea, no se entendía muy bien el pedo de los trastornos psicológicos. Simplemente se entendía como que había comportamientos extraños. Y en ese contexto, la creencia en seres malignos que influían sobre los seres humanos surgió de manera natural. Los exorcismos, como un medio para expulsar a estos seres, se convirtieron en una respuesta ritualista muy común. Ujú. Uno de los primeros ejemplos documentados proviene de las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Incluían a los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios. Ellos creían firmemente en la existencia de demonios y espíritus malignos que podían, entre otras cosas, invadir tu cuerpo y la mente, causando enfermedades físicas, psicológicas y comportamientos fuera de lo común. A menudo considerados seres sobrenaturales malintencionados, se pensaba que eran responsables de diversas dolencias, desde fiebre hasta locura, Ujú. Locura. y que podían ser expulsados solo a través de rituales muy específicos, y estos debían ser llevados a cabo por sacerdotes especialmente entrenados. Ujú. Ya esto marca una diferencia entre
a ver, una diferencia clara entre el ser humano común y el sacerdote, Ujú. pero también una diferencia entre el sacerdote común y Y el el- que puede enfrentar Y el super criaturas. sacerdote. Es correcto. Sí. En Mesopotamia los sacerdotes actuaban como intermediarios entre dioses y seres humanos. Jugaban un papel clave en los exorcismos. Se conocían como Ashipu o Masmasu y eran expertos en la magia ritual y en los conocimientos espirituales. Ellos poseían el conocimiento y la capacidad para invocar a los dioses y derrotar a los demonios que habían invadido el cuerpo de una persona. Esto incluía cánticos, oraciones, el uso de amuletos y algunos talismanes con poderes protectores. A menudo, estos objetos contenían inscripciones sagradas que se creía podían alejar a los espíritus malignos. Uno de los textos más importantes de la literatura mesopotámica es el Enuma Elish. Aunque principalmente un mito de la creación, también revela información sobre cómo los antiguos babilonios concebían la lucha entre las fuerzas del bien y el mal. Los demonios eran una parte integral de la cosmovisión babilónica, y sus rituales, para combatirlos, estaban profundamente arraigados en la religión de la época. Los exorcismos también se registraban en textos como los himnos sumerios y babilonios, y en la oración contra los espíritus malignos, donde los sacerdotes invocaban a dioses que les ayudaran en esta chamba, Ujú. como Marduk, Shamash y Ea. El Marmaduke. El Marmaduke. El perro. Era un perrote. Shaggy, no. Para que intervinieran en la expulsión de los demonios. Avanzó el tiempo y llegaríamos entonces a la antigua Grecia. Aunque la cosmovisión respecto a los espíritus malignos es diferente a la mesopotámica, también existen prácticas que podríamos considerar formas de exorcismo. Los griegos creían en la influencia de los dioses y espíritus sobre el comportamiento humano, y los rituales de purificación espiritual eran muy comunes. No todos estaban directamente relacionados con expulsar a un demonio o una entidad maligna, Ujú. simplemente implicaban la limpieza del cuerpo y la limpieza del alma y la mente de las influencias malignas. Ok. Un reseteo, vaya. Sí, porque los griegos, según yo, no tenían como la visión como de estos demonios, ¿no? Todos Sí, eran no. dioses y... Pero estos De dioses, hecho, ni siquiera sé si creían en espectros y en esas madres. al ser ambivalentes, no ser necesariamente buenos o malos, los del panteón griego, Sí, necesitabas estar... influyen en tu comportamiento. Y necesitabas estar puro para ganarte su... O ganarte su beneficio o que dejaran de chingarte. Exacto, porque inclusive dioses considerados como dioses como de alto rango, como supuestamente los más famosos, tipo un Zeus, un Atenea, Todos eran bien hijos de puta. y podían hacerte hacer cosas malas. Güey, pues simplemente que fue lo que le pasó a Odiseo, que dijo, no, a mí ya me urge llegar a mi casa y no le hizo un sacrificio a Apolo, creo, y Apolo fue, chinga tu madre, 12 años sin llegar a tu casa, cabrón, ¿cómo ves? La López Mateos. Se utilizaban algunas oraciones y ofrendas para apaciguar a los dioses o limpiar el cuerpo de influencias negativas. Uno de los más famosos centros espirituales de la Grecia antigua era el oráculo de Delfos, que también era consultado para resolver casos de enfermedades o comportamientos inexplicables. Sin embargo, el pensamiento griego marca también una desviación hacia una comprensión mucho más naturalista de las enfermedades mentales y físicas, porque mientras sucedía estas creencias en el panteón griego y el oráculo de Delfos era a place to be, también transitaba Hipócrates, Ujú. o el famoso médico griego, que sería uno de los primeros que intentarían separar enfermedades físicas y mentales de causas sobrenaturales, Ujú. ya en la antigua Grecia, sugiriendo que las dolencias mentales eran el resultado de desequilibrios en los humores del cuerpo, Ujú. no necesariamente un demonio. Voy a descartar una idea. Chance, Es- te duele el pie porque tienes una uña enterrada y no porque hiciste enojar a Hermes. Esta idea representaría una innovación importante, puesto que Hipócrates sostenía que las causas naturales debían ser buscadas siempre antes de recurrir a las explicaciones sobrenaturales. Sin embargo, lo mataron. ¿no? Lo crucificaron. Sin embargo, la creencia en la posesión y la influencia de fuerzas externas pues seguía estando muy presente en la cultura griega, coexistiendo durante varios años con los primeros intentos de esfuerzo médico. En el antiguo Egipto, por otro lado, las prácticas religiosas y espirituales también incluían algunos rituales que podríamos considerar exorcismos. Por ejemplo, los antiguos egipcios creían en la existencia de fuerzas malignas. Estas sí podían llegar a poseer el cuerpo humano y afectar negativamente a la salud. Tenían rituales para protegerse, como rituales de protección y purificación. Los sacerdotes egipcios eran conocidos como Hem-Nether y eran responsables de realizar ceremonias destinadas a expulsar demonios y restaurar el equilibrio en el cuerpo y el espíritu. Estos sacerdotes utilizaban talismanes, amuletos y algunas fórmulas mágicas, algunas de las cuales se inscribían en papiros sagrados como medios para combatir al maligno.
Los textos egipcios antiguos, como el Libro de los Muertos y los textos de las pirámides, contienen encantamientos y oraciones que buscaban proteger a los muertos y a los vivos también de las entidades demoníacas. Ellos tenían esta creencia también de protección, no nada más a quienes todavía estaban vivos, sino de encaminar de manera correcta a los muertos. Que se relaciona mucho con lo que ya platicó Sergio cuando habló acerca de las deidades egipcias. Sí. Pero bueno. Mohamed Salah. Es correcto. Los egipcios creían que el alma de una persona podía ser perturbada por demonios tanto en vida como en muerte. Es por esto que era necesario realizar rituales para asegurarse de que el difunto encontrara la paz. Imagínate qué mal pedo que te chacaleen hasta en la muerte, güey. Tú vas tranquilo y te asaltan, güey. Los exorcismos en el contexto egipcio no solo estaban relacionados con la protección contra demonios, sino también con la protección de los vivos. Se creía que los demonios podían causar locura, enfermedades o incluso la muerte, y que los rituales realizados por los sacerdotes podían expulsar estas fuerzas y restaurar la salud. Además, los antiguos egipcios practicaban una forma de exorcismo que involucraba la canalización de energía protectora mediante objetos sagrados, como estatuillas y amuletos. El uso de la Ankh, el símbolo egipcio de la vida, era común en estos rituales de protección, y se creía que tenía el poder de alejar espíritus malos. También se realizaban sacrificios, rituales y oraciones específicas para dioses protectores, principalmente a Horus y a Ra, para pedir su intervención divina en la expulsión de las fuerzas malignas. Ra, ra, ra. En resumen, las civilizaciones antiguas estaban muy convencidas de que existían espíritus malignos, pero sobre todo de que podían causar estragos en los seres humanos. Los rituales de exorcismo se desarrollaron como una forma de combate contra estas fuerzas. También algunos curanderos empezaron a desempeñar un papel fundamental, pues empezaron a realizar oraciones, encantamientos, sacrificios de manera más cotidiana. Y el uso de objetos sagrados se buscaba restablecer el equilibrio entre el cuerpo y el alma. Estos rituales no solo reflejan una creencia en lo sobrenatural, sino también en una profunda necesidad humana de entender y controlar las fuerzas invisibles que afectaban su mundo, no nada más de manera externa, con lo que pasaba en la naturaleza, sino de manera interna, con lo que pasaba en sus cuerpos o en los cuerpos de sus seres queridos. No nada más un tema de enfermedades físicas, sino también cuando alguien empezaba a actuar raro. El güey ondeado en la peda. ¡Tiene un demonio! Sí. Y llegamos entonces a la idea de expulsar espíritus malignos con la presencia muy significativa que tienen en el judaísmo. Claro que sí, güey. La interacción entre lo divino y lo maligno se menciona desde los primeros textos bíblicos. No se utiliza el término exorcismo en los relatos antiguos, más bien se describen algunas instancias de fuerzas malignas afectando a los seres humanos, y estas narrativas reflejan las creencias sobre la posesión y el poder de los espíritus malignos. Muestran cómo la tradición judía desarrolló prácticas para enfrentarse a estas entidades. Ya en el Antiguo Testamento, las referencias a los espíritus aparecen con varios pasajes. Uno de los ejemplos más notorios está en la historia del rey Saúl, quien es atormentado por un espíritu maligno de parte de Dios. Saúl. En el libro de Samuel se explica que este espíritu afecta el comportamiento de Saúl, quien pasa de ser un rey sensato a un hombre angustiado y violento, como el rey loco de Game of Thrones. Sí, o cualquier tío que toma. En este relato, David, el futuro rey de Israel, toca el arpa para calmar a Saúl. Ah, perro, era un bardo. Como de Dungeons and Dragons, güey. Y a través de la música logra expulsar el espíritu maligno. Verguísima. El poder del rock. Aunque... Esa no me la hace, pero te voy a tocar Lamento Boliviano. Y güey, se empieza a retorcer en el suelo. ¿Qué pasó? Aunque este episodio no describe tal cual, en el sentido formal o ritualístico, un exorcismo, pues sí habla acerca de una práctica de una persona que tenía el favor de Dios para expulsar un comportamiento maligno de otro. Siento que podría haber hecho cualquier cosa ¿quién? ¿David? David, el futuro rey de Israel. Ajá, David pudo haber de que nomás vete. Pero no, el güey tuvo que ser extra, güey. Sí. Vio su oportunidad para tocar en la peda y dijo, la voy a tomar. Aquí soy. Se sugiere que la música y otras prácticas culturales podrían tener efectos curativos o exorcizantes. Dale. Este pasaje también refleja una comprensión teológica del momento, puesto que los espíritus malignos no siempre eran independientes de la voluntad divina. En el caso de Saúl, el espíritu maligno también es descrito como un enviado por Dios, lo que sugiere que en la tradición judía antigua existía la idea de que las fuerzas malignas son parte de un plan divino o un castigo dirigido por Dios. Sí, ya
vayan a escuchar los 2 episodios que tenemos sobre la historia del diablo. Correcto. Esta visión se va a diferenciar posteriormente de algunas creencias más dualistas, donde hay uno bueno y uno malo. Aquí se habla de que el bueno sigue siendo el más poderoso y es el que envía estos castigos. En la literatura judía más antigua, los espíritus malignos eran vistos como instrumentos de justicia divina o pruebas para los fieles. Con el tiempo, las ideas sobre espíritus se desarrollaron en la literatura judía, particularmente durante el periodo del Segundo Templo, que corre del año 516 a.C. al 70 después de Cristo. Sí. En este periodo, las creencias sobre demonios y posesiones se expandieron. En gran parte porque empezaron a ser influenciadas por culturas vecinas. Empezaron a convivir mucho con los persas y los babilonios. Y estos ya tenían tradiciones muy establecidas sobre los exorcismos, como bien lo había comentado. Aquí es donde empiezan a combinarse no nada más las creencias, sino naturalmente los rituales, creando una especie de sincretismo para algo muy particular como es el combate a las fuerzas malignas. La Guardia Nacional. Puta madre. Uno de los ejemplos más importantes de este periodo se encuentra en el libro de Tobit, un texto apócrifo, que narra la historia... Pero decir eso no está en la Biblia, güey. Sí, no. Que ya lo hemos mencionado, pero... ¿Sabían que hay un chingo de libros más que los que están en la Biblia? Hay más libros escritos apócrifos que realmente libros que están en la Biblia. Narra la historia de Tobías y el demonio Asmodeo. Asmodeo. Te cuento el relato. Sara, una joven mujer, es poseída por Asmodeo. No. Un demonio que ha matado a 7 de sus esposos, todos durante la noche de bodas. No mames. Tobías, guiado por el arcángel Rafael, le dice, rífate. Y utiliza el corazón y el hígado de un pez, quemándolos como parte de un ritual para ahuyentar a Asmodeo y salvar a Sara. El demonio huye al desierto de Egipto y Rafael lo encadena, liberando así a Sara de su posesión. Verguísima, ¿no? No mames, está bien perra la historia, güey. Es que, de verdad, si... Yo creo que la Santa Sede del Vaticano debería invertir en películas cabronas, güey. Sí, güey. De los ángeles, güey. Los ángeles, güey. El lore de los ángeles de la Biblia es increíble, güey. Imagínate el cabrón encadenando un demonio. El demonio huye al desierto y lo Asmodeo. encadenan. ¿Asmodeo es el que es un perro? No. Asmodeo, no sé, a ver, busquen. Asmodeo. Nuevo modelo de sillón. Inga tu roña. A ver. Pues lo encadenaron ese cabrón. No mames. A ver, busca al arcángel Rafael. Arcángel Rafael. Está mamadísimo, ¿verdad? Está precioso, güey. Mira, de hecho, aquí viene con un pez. Es el que le ofreció a Tobías Órale. para combatir. Mira, ves, dice: Glorioso San Rafael, arcángel medicina de Dios, que guiaste a Tobías en su viaje. Le preparaste un feliz matrimonio y devolviste la vista a su anciano padre, Tobit. Órale. Este relato se considera uno de los primeros ejemplos de ritual exorcístico en la tradición judía. Había no nada más una creencia Aquí y tiene sus pececitos. Mira. Había no nada más una creencia y un ritual, sino que había ya objetos que tenían esta complicación de explicar para una religión oficial, que es técnicamente lo que utilizaron fue objetos mágicos, pero como justificamos el que nos los dio un arcángel, Son divinos, no son mágicos. herejes. Es como me mama, porque eso está como bien Dungeons and Dragons, que hay... Últimamente me he metido mucho en Dungeons and Dragons, lo lamento, va a haber muchas referencias de eso. Que es como la diferencia entre... Hay una clase que son los sacerdotes, bueno, que son como los divinos, que todo su poder viene de dioses. Nadie pasa de su esquina y ahí que mandan los divinos. Exacto. Y otro que son los magos. Y es como, los magos son poder mágico y este es poder religioso. Es como ese trip, ¿no? Sí, básicamente. Entonces la explicación habla acerca de que, ok, vamos a comprar que esto es de Dios. Ajá, te lo compro. Y se combinan por primera vez dentro del imaginario judío elementos sobrenaturales y mágicos con una intervención divina. En este caso, el arcángel Rafael. La historia de Tobit refleja cómo durante este periodo los demonios comenzaron a ser vistos como entidades con una identidad y características propias. Cada demonio tenía sus características y por lo tanto, cada demonio tenía sus debilidades, lo que facilitaría el desarrollo de rituales específicos para cada expulsión.
Por ejemplo, si en algún momento alguien sospechaba que volvía a estarse enfrentando a Asmodeo, pues entonces el corazón y el hígado de un pez ya iban a ser la principal herramienta. Por eso sigue siendo como importante saber el nombre del demonio para Sí. los exorcismos, para saber de qué pie cojea, Es correcto. o cuál de sus 8 pies. Para saber de cuál cola de Cola. pez con fuego cojea. Ajá, exacto. A medida que las creencias sobre los demonios se expandían, también el judaísmo comenzó a desarrollar prácticas específicas. Una colección de enseñanzas rabínicas, conocida como el Talmud, menciona la existencia de Shedim, o los demonios. Se cree pueden causar daño a las personas y se discute cómo protegerse de ellos. No todos los casos de influencia demoníaca requieren un exorcismo, algunos simplemente una aderogil y reposo. Ujú. El Talmud sugiere que ciertas oraciones y rituales pueden proteger a las personas de los Shedim, y los rabinos jugaban un papel importante en la creación y difusión de estos métodos de protección. Como la certificación kosher. Es correcto. La NOM 035. Dentro del judaísmo rabínico, se cree que algunos tenían habilidades especiales para enfrentarse a los demonios. Rabino así con garras de Wolverine. Sí. En algunos Sí, le casos, avienta agua bendita nomás. en algunos casos estos líderes realizaban exorcismos utilizando amuletos, fórmulas, místicas, oraciones, ya lo que se pudiera. La mística utilizaban. Doblándole la mano al exorcizado. La tradición rabínica consideraba que ciertos salmos y escrituras tenían un poder especial para alejar espíritus malignos. Por ejemplo, el Salmo 91 se recitaba como una protección contra el mal. ¿Y qué dice el Salmo De hecho, 91? hoy en día todavía es considerado un texto poderoso contra las influencias malignas. ¿Y qué dice el Salmo 91? No apunté el Salmo 91, A ver, vamos a entonces buscarlo. busquemos el Salmo 91. Salmo 91. Salmo... Pero busca todos los... El 1, el 2, el 91. 3, el 4... Aquí está. El que vive... el que le habla... El Señor es nuestro refugio, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: Tú eres mi refugio, mi castillo y mi Dios, en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas ocultas y plagas mortales. Que se muera el diablo, que chingue su madre este pendejo. Sí, ya, Todo eso. todo eso. Y ahí empieza a ver cómo es de nuevo este cierre. Teníamos muchos exorcismos que consisten en rituales muy elaborados, Ujú. con el uso de objetos, Sí, y que hasta una silla, que hasta tenías y que ir en- una mesa, y Y que... escalera, alambre de púas, Sí, güey. extintor. One on one with the Undertaker. Sí. Que tenías que estar ir en pasos, ¿no? O sea, de que no puedes poner la silla antes de rociarla con sal porque si no, no va a funcionar. Uno de los aspectos más importantes del judaísmo también en esa época es la influencia de la Cábala, una tradición mística que surgió y floreció en la Edad Media. La Cábala se centra en la relación entre el mundo espiritual y el físico. En los textos cabalísticos, los demonios y las entidades malignas juegan un papel muy importante en la lucha por el equilibrio cósmico. Es que es virguísima. O sea, Se sí. empezaron a ir al pito, sí, pero sí. naco, güey. En la Cábala, los exorcismos no solo eran una forma de combatir a los demonios en el nivel individual, sino también una manera de restaurar el equilibrio en el universo. Claro que sí. Por eso se me hace tan pendejo que hoy le digamos Cábala a cuando Jürgen Damm entra con la pata derecha al Ajá, campo, güey. La cábala. Ah, la Cábala, importantísima. Sí, mientras la cábala en la Edad Media es como tenemos que hacer esto o si no, el multiverso explota, güey. Y acá es como ¿cuál es la Cábala del equipo? No, pues el Tuca se rasó a los huevos antes de las finales. Tenemos que aventarle petardos a la zona de prensa, güey, antes de jugar contra el Atlas. No me abuchen. Sus gritos me duelen. Ay. Alguien me está abuchando. Los cabalistas desarrollaron complejos sistemas de amuletos y rituales para protegerse y expulsar a los demonios. Un ejemplo notable es la utilización del golem, una figura mítica de la cábala. En algunos relatos se menciona como un protector contra las fuerzas del mal, aunque el golem es más conocido como una criatura animada a través de rituales místicos para Ujú. proteger a la comunidad judía. Algunos relatos sugieren que también podía ser utilizado para ahuyentar demonios y otras entidades malignas. Sí, me mama como algunos mitos que hay sobre golems. Los rabinos cabalistas creían que a través del uso de palabras sagradas y símbolos míticos podían controlar tanto las fuerzas del bien como las del mal y dirigirlas para proteger a los fieles o restaurar el orden divino. Además de los amuletos y las fórmulas mágicas, los rabinos cabalistas utilizaban nombres sagrados de Dios, conocidos como los Shem HaMeporosh, para realizar exorcismos. Estos nombres, que eran considerados extremadamente poderosos,
se creía que podían invocar la ayuda divina para derrotar a los demonios. El uso de los nombres sagrados en la Cábala refleja una creencia profunda en el poder de la palabra para influir en el mundo espiritual. Palabra, güey. El misticismo también introdujo la idea de los dibuks, espíritus errantes que podían poseer a una persona. A diferencia de los demonios tradicionales, los dibuks eran generalmente almas de personas fallecidas que no habían encontrado paz en el más allá y regresaban al mundo físico para habitar en el cuerpo de otra persona. En los relatos populares, los rabinos exorcistas eran llamados para expulsar al dibuk mediante oraciones, rituales y el uso del shofar, que era un cuerno de carnero utilizado en ceremonias religiosas. Este tenía el poder de alejar a las fuerzas malignas. Güey, es que sinceramente, si hicieran un juego, como Sí. un RPG, como con Literal te iba mitología a decir religiosa. eso, güey. Era un RPG ser rabino, güey. Sí, güey, está increíble, güey. Que empiezas y nomás tienes de que tu gorrito, güey, y al final ya tienes tu cuerno, güey, ya Sí. tienes un golem acompañándote. Sí, güey. Y que literal, de que, ¿qué clase de rabino eres? No, pues yo soy un rabino mágico. De que no, yo soy un rabino paladín. De que yo soy un rabín druida, güey. Me convierto en jirafa. Soy rabino cabalístico, güey. Sí. Sí, la neta está cabrón, güey. Háganlo. El El diablo. diablo. Y bueno, así a lo largo de la historia del judaísmo, el exorcismo ha tenido una presencia constante. Ha evolucionado en formas y en prácticas, pasando desde el inicial a través del rezo y de la oración, hacia la combinación que hubo con otras culturas y que lo llevó a estar como en el límite entre lo que es divino y lo que es apócrifo. Ya era magia, güey. O sea, esos güeyes ya estaban haciendo magia. Y la creando, neta. como bien dices, distintas escuelas de Ujú. exorcismo. Las que Sí. eran más cabalísticas, las que eran más introspectivas y las que eran de caputazo Sí, limpio, siento güey. que había un güey que como Carras, güey. Sí. Se ponía los guantes y ahora sí, tú, yo, demonio. Uno contra uno, Sí, güey. güey. Regresa, me ganó el demonio. Desde los relatos del Antiguo Testamento hasta la Cábala, pues se refleja esta lucha de los judíos contra las creencias de fuerzas malignas. Y a la fecha, aunque ha cambiado muchísimo con el tiempo, se mantiene una tradición en torno a la protección. En general, los judíos siguen teniendo muchísimos rituales para protegerse de fuerzas malignas que pueden involucrar o no el armamento, la balística. Me decía algo también horrible. Que puede incluir o no bombardear hospitales. Puede incluir o no el derecho de veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como una cábala. Como una cábala. Eh, Qué horror. Qué horror. y es así como llegamos a otro importantísimo grupo de estudio para esto del exorcismo, que son los cristianos. Dale. Cristiano. Que consistía en cuando pierdes 2-0 en la ida, Sí, en la vuelta le clava 3 en la casa a tu Sí, rival, sí, güey. sí. Calma. Calma. Shoki. El cristianismo, más que cualquier otra religión, ha sido profundamente asociado con la práctica del exorcismo a lo largo de los siglos. Sí. Esta conexión tiene sus raíces en los evangelios del Nuevo Testamento, donde ya se relatan numerosos episodios en los que Jesús de Nazaret expulsa demonios de personas que sufrían posesiones. Pero Jesús lo hacía con facilidad porque, ¿sabes? Es el hijo de Dios, güey. Pero Jesús lo hacía con estilo. Güey, Jesús nomás se paraba y era como... Fuera, papito. ¡Sáquese! ¡Órale! Jesús fue el que sacó demonios de un cabrón y los metió en unas ovejas y las ovejas se aventaron por un risco. Uno de los casos más célebres es el de los demonios de Gadara, también conocido como los demonios de Gerasa. Un relato que aparece en 3 de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En esta historia, Jesús encuentra un hombre poseído por numerosos demonios, los cuales, tras ser expulsados, ingresan en una manada de cerdos, que se precipita al agua y se ahoga. Neta, lo de Jesús sí es en el RPG, Jesús Sí. el ya Sí. nivel 100, güey. Jesús es un cheat code, güey. O Sí, sea. güey. Jesús es el Shelby Cobra. Sí. Porque además eran varios demonios, Sí, güey. sí, Jesús sí. dijo, órale, métanse el puercos y órale para el agua. La pelan. Este acto de exorcismo no solo es significativo por el poder que Jesús demuestra sobre los demonios, sin precedentes para los cabalísticos y para los rabinos en general, sino también porque establece una narrativa teológica central en el cristianismo. Y es, si este cabrón lo hizo tan fácil, entonces ahora los futuros exorcistas en quien más van a confiar para este ritual es en el poder divino de Cristo, Claro, güey. para librar a las personas del mal espiritual. El poder de Cristo te lo ordena. Es correcto. Este y otros relatos de los evangelios asentaron las bases para la práctica de exorcismos en el cristianismo.
marcarían una distinción entre el poder de Dios y las fuerzas del mal. Desde sus inicios, los primeros seguidores de Cristo vieron en el exorcismo una demostración del poder de Dios, pero también una herramienta espiritual fundamental para la salvación de las almas. Algo así como la segunda oportunidad después del bautizo. La cagaste muchísimo, ok, vamos exorcizándote. Se te metió una chingadera que no debías. Todavía se puede. Los apóstoles seguían el ejemplo de su maestro. Realizaron muchísimos exorcismos en el nombre de Jesús, los apóstoles. Uno de los episodios más interesantes relacionados a esto aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra el intento fallido de un grupo de exorcistas judíos, los hijos de Esceva, que intentaron invocar el nombre de Jesús para expulsar demonios. Sin embargo, fueron repelidos violentamente por el demonio, lo que subrayó la importancia de la fe genuina y una conexión verdadera con Cristo como requisitos indispensables para efectuar exorcismos efectivos. Los exorcistas judíos no creían realmente en Jesús. Les aplicaron gatekeeping a mis cabrones. No, más bien estos güeyes hicieron name dropping, güey, de que no creemos tanto en Jesús, pero como que hemos visto que los demonios no les late. Y dije, sí, por Cristo y Jesús, pero tú no crees realmente en mí, güey. Sí. Se te tiene que creer cuando lo dices. El demonio, tú no crees en eso, papi. Este relato advierte, Órale. sobre todo, el uso irresponsable del nombre de Cristo. Y también refuerza la idea de que el poder para exorcizar no reside en una fórmula mágica ni en una combinación de palabras, sino en la autoridad divina. A medida que el cristianismo comenzó a expandirse a lo largo del Imperio Romano, la práctica del exorcismo se fue normalizando e institucionalizando. En los primeros siglos, el cristianismo se enfrentó a un mundo donde las creencias en los demonios y fuerzas malignas estaban arraigadas en las culturas paganas. Pagano. ¿Villano? Pagano. ¡Pagano! Qué bueno que sí viniste. Muchas gracias, villano. ¡Feliz cumpleaños, pagano! Pásate. ¿Qué te tomas, pagano? Me mamaría pensar que los luchadores mexicanos siempre están en personaje, güey. Los cristianos creían que la capacidad de Jesús y sus seguidores para expulsar demonios era una prueba clara de la superioridad del poder de Dios sobre ídolos paganos y dioses falsos. Sí. Los exorcismos comenzaron a ser vistos como una herramienta clave entonces en la evangelización. Mi Dios es mejor que el tuyo. A mí sí me sale este pedo. Este tú no lo tienes. Mostrando la capacidad de la fe cristiana para vencer al mal. Otro de los hitos más importantes en la institucionalización del exorcismo ocurriría con el Concilio de Elvira, celebrado en el año 306. Este concilio fue uno de los primeros en abordar cuestiones prácticas sobre organización y disciplina de la Iglesia. Y entre los temas tratados se establecieron directrices sobre quiénes podían o no realizar exorcismos. A partir de ese momento, la figura del exorcista comienza a formalizarse en la jerarquía eclesiástica. Solo ciertos individuos se dedicarían específicamente a esta tarea. El proceso de formalización continuó a lo largo de los siglos y para el siglo IV, el exorcismo ya se había convertido en una parte integral de los ritos de iniciación cristiana, especialmente en el bautizo. Se creía que todos los no cristianos podían estar bajo la influencia de demonios y por tanto era común realizar un exorcismo menor durante el ritual del bautismo, con el objetivo de purificar al candidato de cualquier influencia demoníaca antes de su entrada formal en la iglesia. Según yo, se sigue haciendo un exorcismo en... Un exorcismo menor. Un exorcismo menor en los bautizos. Sí, no es Anthony Hopkins poniéndose vendas y marihuanol en las rodillas para agarrarse a putazos. No, es simplemente fuera demonios de este chiquillo. Este niño se ve que trae el chamuco. Durante la Edad Media... Ahí valió verga. El exorcismo adquiere una relevancia mayor en la teología cristiana, pero también en las prácticas religiosas cotidianas. En esta época, la creencia en los demonios y su capacidad para poseer cuerpos humanos se intensificó considerablemente. Los escritos teológicos medievales, influenciados en gran medida por la obra de San Agustín y otros padres de la Iglesia, comienzan a enfatizar la idea de que los demonios podían no solo tentar a los humanos al pecado, sino también poseer sus cuerpos y mentes, causando enfermedades físicas, perturbaciones mentales y comportamientos erráticos. En consecuencia, los exorcistas se convirtieron en superestrellas de la iglesia. Y el exorcismo en sí pasó de ser una práctica esporádica a un componente central de la práctica religiosa. No mames. Este sábado, exorcismo en la plaza. Sí, güey. Exorcismo masivo en el Zócalo. Durante este periodo se expandió la idea de que los demonios no solo poseían individuos, sino que también podían influir en el entorno físico. Se creía que podían causar desastres naturales, epidemias y todo tipo de desgracias. Un exorcismo podía ser realizado en una casa donde se creía que había actividad demoníaca, en un objeto que se sospechaba estaba maldito,
y obviamente en personas. Ya estábamos haciendo exorcismos para todo, ¿no? Sí. Además, la práctica del exorcismo se integró en la vida cotidiana de los cristianos medievales, quienes solían recurrir a la intervención de exorcistas para resolver problemas que hoy eran simplemente problemas médicos. Sí. De que "Ay, traigo poquito seco la garganta". ¡El poder de Cristo! ¡Jesús es poderoso! Ya estoy mejor. Muchos trastornos mentales como la epilepsia o la esquizofrenia eran malinterpretados como signos de posesión No demoníaca. mames, imagínate, güey, en la Edad Media un pobre cabrón esquizofrénico. A medida que la Edad Media avanzaba, la Iglesia Católica codificó cada vez más sus prácticas en relación con el exorcismo. Ujú. En 1614, bajo el papado de Pablo V, se publicó el Ritual Romano, un manual oficial que recogía los ritos y oraciones de la Iglesia para diferentes ceremonias, incluido el exorcismo. Este documento es considerado uno de los textos más importantes en la historia del exorcismo, ya que establece un marco formal. El Ritual Romano fue publicado en el siglo XVII. Muchas de las oraciones y rituales que contiene ya se habían utilizado durante siglos. Incluía direcciones claras sobre cómo debía realizarse, quién estaba autorizado a llevarlo a cabo, cómo se debía tratar a las personas poseídas. Vaya, era el ISO 9000 de los exorcistas. Sí. Ya era la NOM, ¿no? La NOM, exactamente. El Ritual Romano La NOM consolida... 666. La NOM 666. El Ritual Romano consolidó la figura del exorcista como una posición especializada dentro del clero. Además de las posesiones demoníacas individuales durante la Edad Media, también se extendió la creencia de que los demonios podían ejercer su influencia a nivel colectivo, afectando a comunidades enteras. Se cree que las plagas, hambrunas y otros desastres podían ser resultados de la intervención demoníaca. En este contexto, los exorcismos colectivos y los rituales de purificación de aldeas y ciudades enteras se volvieron comunes. Verguísima. Sí. Verguísima. De que el domingo, ¿qué vas a hacer? No, güey, no puedo ir, güey. Toda la plaza se va a juntar para nos vayan a exorcizar, güey. Estas ceremonias incluían oraciones, aspersión de agua bendita y el uso de reliquias sagradas con el objetivo de proteger a la comunidad de los demonios que estaban detrás de las calamidades. Y pues me ama que actualmente seguimos haciendo el pedo de, por ejemplo, bendecir casas o bendecir Sí, autos. cuando alguien se compra una casa nueva o algo Sí. así, traen un padrecito a que le eche la bendición. Ah, que le eche la bendición para sacarle todo el mal. O luego los criminales, ¿verdad? Que bendicen sus armas. La Edad Media también vio el surgimiento de una fuerte asociación entre la posesión demoníaca y la brujería. Para ello, tenemos ya un capítulo en el que hablamos acerca de la casa de brujas Así es. y todo Hace- lo que implicó. Exactamente 2 años. Es correcto. A medida que las creencias sobre los demonios se intensifican, comienza a emerger la idea de que las personas habían hecho pactos con el diablo y que podían invocar y controlar demonios. De verdad vayan a escuchar ese capítulo, además de que es uno de los más cagados que tenemos. Sí. Se explica muy bien este pedo de cómo se empezaba a identificar cuando una persona no era necesariamente que el diablo se hubiera metido en ella, sino que estaban buscando hacer algo con el diablo, generar un pacto, generar una alianza. Y cómo se persiguió a muchísimas mujeres, sobre todo en la Edad Media, Sí. a través de otros rituales también oficiales de la iglesia. En resumen, el exorcismo en el cristianismo, desde los tiempos de Jesús hasta la Edad Media, pues cambió bastante, ¿no? Ujú. Desde una práctica asociada con la salvación espiritual y la liberación individual hasta convertirse en una herramienta del dolor y el pánico. La creencia en los demonios y la posesión demoníaca en sus múltiples formas moldearía no solo la teología cristiana, sino también las respuestas sociales y culturales a fenómenos que hoy entendemos de manera muy diferente. El periodo de la casa de brujas fue uno de los momentos más oscuros en la historia de los exorcismos, como ya bien lo mencioné. Ujú. Pero esto no se detuvo ahí, sino que siguió avanzando el tema de la persecución. La creencia sobre posesión demoníaca y la influencia del mal sobre los seres humanos se vio especialmente afectado para personas como las mujeres, que eran vistas como diferentes simplemente porque desafiaban algunas las normas sociales. Se realizaron juicios muy importantes como los de Salem en América del Norte, los juicios de brujas en Europa, y durante este periodo la posesión demoníaca pues, fue aceptada como un fenómeno real. O sea, sabíamos que pasaba y empieza entonces el fenómeno también de denuncia pública. Cualquier persona ahora ya podía decir a este cabrón Estaba del nabo eso, güey. se le metió el diablo. Y se empezó a utilizar muchísimo también como una denuncia para represalias de cualquier otro tipo de actividad. Sí. O sea, Cuando tenías un conflicto con un vecino, era muy fácil decirle al cura, este güey trae al diablo. creo que trae al diablo. Y el cura, para mí me dijeron que tú traes al diablo.
pero el tema de la posesión de manera... de la posesión demoníaca en forma de brujería se extendió también a animales y objetos. Sí. Así como había objetos que se utilizaban para combatir al maligno, también había objetos de las fuerzas malignas. Entonces empezaron a exorcizar animales, objetos, y de ahí empieza como todo este tema también de los rituales de brujería. Ujú. Pero entonces llegaría algo importante. La ilustración. Ujú. Y con la ilustración, Cabrones que dijeron, ¿qué está pasando aquí? con la ilustración Ya empiezan a fue utilizar mucho. algo muy interesante, que hasta ese momento muy poco utilizado, que es el pensamiento crítico. Sí, la razón. El pensamiento racional, el pensamiento crítico y la ciencia empiezan a desafiar muchas creencias que se habían creído completamente ciertas. La ilustración promueve el uso de la razón, la observación empírica y, sobre todo, promueve el escepticismo como una manera de cuestionarse todo antes de aceptarlo como real. Sí. Cuestiónalo y luego compruébalo o desapruébalo. Lo que tuvo un impacto significativo en la forma en que las sociedades occidentales entendían fenómenos. Durante siglos, las manifestaciones de comportamiento extraño habían sido interpretadas como evidencia del malo. Sin embargo, con el surgimiento de nuevas disciplinas científicas como, escuchen esto, la medicina, y escuchen esto otro, la psiquiatría, muchas de estas interpretaciones comenzaron a ser vistas como, escuchen esto, pensar. La ilustración, con su énfasis en razón y progreso, trae consigo una reevaluación de las causas de fenómenos que se consideraban sobrenaturales. Qué increíble la ilustración. Deberíamos de hacer un día un episodio de eso porque ahorita lo decimos como muy fácil, ¿no? Pero literal fueron cabrones que dijeron, A ver. ya no mames, o sea, ¿por qué? O sea, literal, ¿por qué? ¿Te has puesto a pensar, por qué? ¿Sí? Y esto obviamente implicó que la creencia en demonios y posesiones comenzó a disminuir drásticamente, sobre todo en las grandes ciudades, que es donde estaban los círculos académicos y científicos. Pero esto, para nada, significó que se dejaran de realizar exorcismos. No. A pesar de los avances en la comprensión médica y psicológica, las creencias populares sobre demonios y el mal persistieron, especialmente en zonas rurales. Sí, eso de... Claro que no. No es resfriado. Es Asmodeos. Es correcto. Y vamos a necesitar que te comas un hígado y un corazón de pez. En comunidades menos expuestas a las ideas de la ilustración, pues se seguía practicando este tipo de rituales. Porque ahora, obviamente, con la perspectiva del siglo XXI, es muy fácil decir de que, güey, si en tal lugar ya están diciendo algo, yo me entero en ese momento. La realidad no es que la gente se opusiera, la realidad es que No sabían. no llegaba la Ay, información. pues todavía. O sea, vivimos en la era donde más comunicación hay y pues... Claro, ahora más bien atravesamos un proceso diferente que es qué crees, qué no crees, qué sí pasa, Ajá. qué no pasa. Pero ese entonces más bien era, oye, que están diciendo ahí Rousseau. ¿Quién? ¿Quién? En París. ¿Dónde? Ajá. ¿Qué? Sí. ¿Eres el diablo? Estamos en Tepeji del Río, papi. Paco, ¿eres el diablo? Sí eres el diablo, ¿verdad? Si eres el diablo, me lo tienes que decir. A ver. Sí, soy el diablo. Bueno, gracias por compartirlo, Paco. Voy a tener que matarte. Totalmente entendible, José. Bueno, ¿te parece mañana? Mañana no puedo. ¿Puedes ahorita? Mejor, de una vez. Deja, voy por mi pica. Ok. Uno de los cambios más significativos durante este tiempo es una explicación más racional de las posesiones demoníacas. En lugar de ver las enfermedades mentales y comportamientos anómalos como producto de influencia de espíritus malignos, los médicos empiezan a buscar causas físicas y psicológicas. La epilepsia, por ejemplo, que durante siglos era una clara evidencia de la posesión demoníaca, ahora se entiende como un trastorno neurológico. Aliens. También. La ciencia médica empieza a ofrecer explicaciones más racionales para comportamientos extraños. Los desequilibrios químicos en el cerebro, otras enfermedades físicas podían ser responsables de lo que antes se atribuía a el diablo. Por ejemplo, el psiquiatra francés Philippe Pinel es un ejemplo clave de este cambio de paradigma. A finales del siglo XVIII, Pinel fue uno de los primeros en tratar a personas con trastornos mentales, pero lo haría desde una perspectiva más humana y científica. Antes de su tiempo, las personas con enfermedades mentales eran o encerradas en instituciones insalubres, sometidas a tratamientos brutales como la tortura y el aislamiento, o claro, exorcizadas. Sin embargo, Pinel propone que los ¿Quieres trastornos mentales... Gracias, es que se me metió el diablo. No mames. Un momento. No mames, el diablo. Ya se fue. Este enfoque representaba un cambio radical respecto a las prácticas exorcísticas. A pesar de esto, la Iglesia Católica dijo, ¿qué?
Eso suena del diablo. A lo largo del siglo XVIII continúan realizando exorcismos, aunque de manera menos visible y con mayor cautela, porque ya estaban siendo juzgadas. La iglesia argumenta que, aunque la ciencia podía explicar muchos casos de enfermedad mental, hay unas cosas que no logran explicar, ¿eh? Como por qué esta persona tiene cuernos. Y no pueden ser explicadas por la ciencia los cuernos, ¿no? El mal espiritual sigue aquí. Según esta visión, los exorcismos seguían siendo necesarios en ciertos casos donde la medicina no tenía respuestas satisfactorias. Pero al menos ya daban la iglesia la pauta para decir, primero hagamos las respuestas de medicina y cuando no llegue la respuesta de ustedes, ahora sí es el diablo. Solo que este proceso fue muy lento porque las respuestas de medicina eran muy escasas al principio. Yes. En muchos lugares, los exorcismos se seguían realizando como un último recurso. Cuando los síntomas de la supuesta posesión no podían explicarse, y a menudo reflejaban no solo la persistencia de creencias sobre el mal y los demonios, sino también seguía existiendo el miedo a lo desconocido, siglos después de que empezara nuestra historia. Incluso con el auge de la Ilustración, había muchas enfermedades y trastornos que la ciencia no comprendía completamente. El auge del racionalismo y el progreso científico no solo afectó a las prácticas médicas, sino también a la teología y a la forma en la que los líderes religiosos interpretaban la posesión demoníaca. Es un periodo de muchísimo cuestionamiento al interior de la iglesia, porque se tenía como expertos en exorcismos a las ramas más librepensadoras de la iglesia, a los que más leían, los que más se preparaban. Naturalmente, los primeros que adoptaron las posturas de pensamiento crítico. Como una persona cuya fe es parte fundamental de su creencia, de repente le empieza a involucrar estos pensamientos científicos y genera una crisis de identidad dura, güey. Digo que pasó mucho, ¿no? También cuando hablamos, por ejemplo, de Galileo. Galileo era un firme creyente en Dios. Sí. Y él utilizaba su creencia en Dios para decir, yo no cuestiono lo que decimos para cuestionar a Dios, cuestiono lo que ustedes dicen sobre la creación de Dios. Y eso le daba la pauta para... Por ejemplo, lo de Galileo era muy interesante. Decía, mi búsqueda de lo que es la realidad y para poder explicar la naturaleza es para poder explicar de manera más cercana la creación de Dios. Y era como, no, te vamos a matar. Estos teólogos más modernos empezaban a variar un poco el proceso del exorcismo, daban mucho más pie, como decía, a la medicina, lo dejaban como un último recurso y casi no lo sugerían y muchos se negaron a realizarlo en algún momento. Pero por otro lado sigue habiendo teólogos muy conservadores, que argumentaban que los demonios siguen siendo una amenaza para las almas humanas y que los exorcismos siguen siendo la mejor solución a ello. La tensión entre la ciencia y la religión se hizo más evidente con el tiempo. A medida que los médicos comenzaron a abordar casos de supuesta posesión desde una perspectiva científica, la Iglesia se vio obligada a replantear su postura a la creciente influencia de la medicina moderna. Algunos teólogos argumentan que la posesión demoníaca y las enfermedades mentales eran fenómenos distintos, mientras que otros defienden la idea de que la ciencia y religión pueden coexistir. Llegamos a 1778. George Lukins, un ejemplo notable de cómo estas tensiones se manifestaron en práctica, es un hombre inglés que afirma estar poseído por varios demonios. Es sometido a una serie de exorcismos en un esfuerzo por liberarlo de su supuesta posesión, y a pesar de los intentos médicos de tratar su condición como un trastorno psicológico, los clérigos involucrados en el caso afirman que su comportamiento no podía ser explicado por la ciencia, y solo un exorcismo puede ofrecer una solución. Este caso atrae la atención de la opinión pública y subrayó la persistencia de las creencias sobre la posesión demoníaca en una época en la que el racionalismo empezaba a dominar el discurso académico. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Ya deja tu Ilustración, ya full entrando a la modernidad. Sí, racionalismo. La era de la Ilustración no eliminó por completo la creencia en los demonios y los exorcismos, sino que genera una dicotomía entre la ciencia y la fe, y empiezan a avanzar las personas en dos caminos separados. Con el tiempo, la creciente influencia del pensamiento científico y la expansión de las ideas racionales hacen que los exorcismos se conviertan en algo más esporádico y menos visible. En el siglo XIX, con el auge de la psiquiatría como disciplina médica, la mayoría de los casos que se habían diagnosticado como posesión demoníaca, pues se reclasificaron como trastornos mentales. Como ondeadas. Correcto. Sin embargo, la práctica del exorcismo nunca desapareció por completo, especialmente en áreas rurales y comunidades profundamente religiosas, donde las creencias tradicionales al día de hoy siguen siendo muy fuertes. La era de la Ilustración representa un punto de inflexión en la historia del exorcismo. No desaparecen de inmediato, la ciencia médica y la psicología comienzan a ofrecer nuevas explicaciones para muchos de los fenómenos que antes se atribuían a causas sobrenaturales. Sin embargo, la persistencia de los exorcismos durante este periodo sigue reflejando la compleja interacción entre ciencia y religión,
la dificultad de erradicar creencias profundamente arraigadas en la cultura popular, la necesidad de seguir explicando lo desconocido y ante la falta de explicaciones, hoy en día la gente sigue protegiéndose de diferentes maneras a través de su fe. Ujú. La gente sigue teniendo cruces en sus casas, siguen teniendo agua bendita, siguen, como bien decías, invitando a los padrecitos a bendecir Sí. la casa cuando la acaban de comprar. Ujú. Siguen persinándose en la mañana antes de salir de su casa y agradeciendo en la noche porque sí Ujú. regresaron. Y esto no se va a detener. Lo Ujú. que sí sucede es que ya es un caso muy específico el que tiene que suceder para Ujú. que se autorice un exorcismo Sí. hoy en día. Ujú. Y esa es la historia a grandes rasgos, mi querido Sergio, de los exorcismos. Los exorcismos. Pues es como literal, creo que el mejor ejemplo de cómo funcionan los exorcismos hoy en día es la mejor película de exorcismos de la historia, El Exorcista. Es correcto. Que literal lo que me mama de esa película es que prácticamente la película dura como 2 horas 15. Hora 40 de la película es la niña está ondeada, vamos a ver por qué. Y le hacen estudios y te van mostrando literal cómo van desgastando cada uno de los elementos, inclusive al momento en el que el padre Carras es un psiquiatra, ¿no? Es un psicólogo, no psiquiatra. Es un psiquiatra. Y el padre Carras dice, mira, puede ser que le hagamos un exorcismo, pero es más por el trip mental. Ya hasta que el güey literal ve que la morra voltea la cabeza y dice, a ver, Ya cuando se apaga la luz y ven un cabrón con cara pálida y cuernos. ajá, dice, chance sí es el diablo. Ah, Y ya. por eso está tan verga esa película, porque literal es cómo lleva hasta las últimas consecuencias a este sacerdote que es prácticamente ateo, o sea, que el güey ya no cree en Dios. Que está al borde de renunciar. A decir, verga, güey, literal tengo enfrente a un demonio y dice, ok, voy a tener que recuperar la fe para poder combatir a este cabrón. Qué gran película es El Exorcista, me Sí. lleva a la verga, güey. El año pasado la vimos otra vez en el cine, La fuimos ¿no? a ver en el cine y hasta la fecha, creo que es de mis películas favoritas, la he visto como 10 veces y nunca he visto la misma pinche versión. Sí. Qué pedo que siempre hay escenas distintas y cortadas y metidas en fuera de lugares y cortes. Pero no, qué locura de película, güey. Sí. Ujú. Verdaderamente un hito en la cultura popular. Ujú. Y creo que justamente a partir de esa película es que la gente ya en la modernidad habla mucho sobre el exorcismo. Ujú. Es nuestra primera referencia cuando hablamos de exorcismo. Creo que sí, porque creo que volvió a poner como en la cultura popular el tema de los exorcismos, porque yo creo que antes, por lo mismo de que era un ritual ya prácticamente abandonado, salvo al menos abandonado en la religión católica. Sí. Porque pues obviamente todavía en muchas religiones paganas o en sincretismos se sigue usando como con los brujos o todo esto, pero realmente en la religión católica ya no se hablaba de esto. Sí, ¿no? Y creo que por eso fue tan terrorífica, ¿no? Porque como que le dijo a la gente, el demonio se te puede meter, güey, ve, o sea, esto fue real, güey. Esto es un documental. Es un documental, güey, y te puede pasar. Y pues por eso fue súper aterrador para la gente, porque los confrontó contra yo en mi fe. ¿Puedo caer en esto? ¿Que me Sí. caiga un demonio? ¡Qué miedo! Es correcto. ¡Qué miedo! Y bueno, con eso terminamos el capítulo de hoy. Como bien lo mencionó Sergio, estamos ya deep en la temática de Halloween. Sí, mi próximo episodio sí es de Halloween. 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 Feliz Halloween. Halloween. Y bueno, todos estos episodios de Halloween no serían posibles sin la ayuda de nuestros Patreons, que además también reciben contenido exclusivo extra en el Patreon directamente por una módica cantidad mes a mes. Nos hacen posible seguir haciendo todo esto. Son nada más y nada menos que Mateo Bifulco, Osmodeus. Ariel Alvarado, Bruno Valles, Satanael. Héctor Israel, Pasa su... Andrés Arreguín, Samael. Hugo Valencia, Astaroth. Nancy Telles, El chamuco. Sergio Ortiz, Verga, ¿qué otro nombre de demonio? Val, Baal. Enrique Rendón, Balak. Alejandro Montoya, Pikachu. Iván, Hello Kitty, hola demonio. Ramiro Cotarelo, Yu-Gi-Oh! Bruce Muñoz, Al Ramones, cuando llevó a alguien. güey. Sí, ¿no? Adal llevó a Ramones. Carlos Trejo, ¿no? A Carlos Trejo. Y Espardades, Esparda. Facundo en el cementerio. Ajá, Facundo. Esparda era la niña que se le apareció a Facundo. Muchas gracias a ustedes. y Amena. Y a Mena también, Te que quedan dos. donó este bonito tripié para el micrófono, que Te nos quedan hace dos. más fácil hacer la Dos. producción de este podcast.
Sí, en este momento no se pueden suscribir al Patreon, aún así Sí. les invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales. En todas aparecemos como @lechuvisa, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, etc. En Instagram como @losbarros de la historia. Y algo que nos ayuda mucho y que nos gusta bastante es que dejen sus comentarios. Lo pueden hacer en todas las plataformas de podcast, también en YouTube directamente, para ver qué les pareció el podcast, si les gustó, si está interesante. Y ahí ustedes nos puedan poner todas sus opiniones. Díganos si en algún momento se les ha parecido el demonio en los comentarios. Luzbel también. Luzbel es otro que se nos fue, exactamente. Belial, Belial. Ujú. correcto. Sí. Díganos otros nombres de demonios que se nos hayan olvidado. No pongan a sus ex. Nosotros fuimos los varos de la historia, que nos vamos, pero no sin antes recordarles, como cada semana, que El diablo existe. Es Es muy correcto. real. Y cualquier momento que la cagues se te va a meter y te va a hacer cosas. Algunos padres. algunas no Depende. tanto, y Ajá. depende de tus gustos Exacto. y tu personalidad. Y tu persona, así es. Muy bien, adiós. Feliz Halloween.